repasamos un poquito lo que venimos diciendo. ¿Está todo bien? ¿Se escucha? Sí, se escucha, profe. Gracias, amable. Sí, profe. Vamos entonces a sintetizar lo que veníamos diciendo recién, la presentación, si se quiere, de este tema. Decíamos que los contratos, tratando un paralelismo a los fines de tratarlos didácticamente, equivalen o son iguales o son tan iguales como la ley para generar reglas jurídicas, para generar normas jurídicas y tienen una naturaleza similar. Hemos venido comparando esto como método en las clases anteriores. No cumplir con un contrato equivale a no cumplir con la ley en las consecuencias que tendrá el incumplidor. Decíamos que los contratos y las leyes regularmente se cumplen. No todos, hay algunos que no se cumplen. Sin embargo, lo más usual es que tanto la ley como los contratos se cumplen. Sin embargo, hay una parte de esos contratos y esas leyes que no se cumplen. Uno debe suponer que el sistema funciona porque la mayor parte de las personas cumplen con las leyes y cumplen con los contratos. Sin embargo, a la hora de tener que asesorar a alguien sobre qué decisiones tomar o asesorar a alguien en el momento en que se va a redactar un contrato, es bueno tener el panorama de qué es lo que sucede frente a esa patología, frente a ese fracaso en cuanto a que una de las partes no cumple el contrato, fracaso en cuanto a que no cumple con las finalidades. Dijimos también y aclaramos que el contrato es considerado en etapas. Tenemos una etapa precontractual hasta el momento en que el contrato se celebra, decimos también se perfecciona y también decimos se concluye el contrato. Parece que cuando usamos la palabra concluye como de que el contrato se terminó y el contrato se cumplió. No, el contrato se concluye como contrato, se terminó el contrato. ¿Qué queremos decir con esto? Que se dictó las partes del contrato, se dictaron las reglas que tienen que cumplirse. En el momento en que se ha puesto de acuerdo sobre sus derechos, para crear, modificar o extinguir derechos, en ese momento se ha concluido un contrato y pasa a tener el estatus de regla jurídica que debe respetarse igual que la ley, como decíamos recién. Recién después, en esa etapa posterior, viene la etapa de ejecución del contrato. Ya dijimos, el contrato es fuente de obligaciones y encontraremos algún modo de extinción de las obligaciones. Por supuesto que el modo regular, no me gusta tanto la palabra regular, diría el modo natural, como se extinguen los contratos, es el cumplimiento. En Derecho el año pasado también nosotros estudiamos que cumplimiento del contrato equivale a pago. El pago no es efectuado por alguien que entrega una suma de dinero, sino que es equivalente al que cumple. Si yo me comprometo a pintar una pared y lo hago, estoy pagando, de acuerdo, obviamente, a esos términos jurídicos que estamos viendo. Dijimos recién, ¿qué sucede cuando dos personas celebran un contrato y una de ellas no cumple? Bueno, acá tenemos que distinguir dos situaciones diferentes, dos clases de contratos diferentes. Por un lado tenemos contratos unilaterales, esta es una R, esta es una A, o los contratos bilaterales. Para acá, tanto que repetimos esas clasificaciones y no sabemos para qué las estudiamos, esas categorías, bueno, acá nos vamos a dar cuenta, una de las principales utilidades que tiene esto de clasificar a los contratos unilaterales y bilaterales, que no viene mal repasarlo. ¿Cuándo un contrato es unilateral? Cuando hay manifestación de la voluntad de una sola parte. Perfecto. Vale decir, un contrato, para que clarifiquemos los conceptos, un contrato siempre debe ser celebrado por lo menos por dos partes, si no, no hay contrato. Tiene que haber dos sujetos distintos, o que se impute la manifestación de voluntad a dos sujetos diferentes.
No apunta a esto la clasificación, apunta a las obligaciones generadas por un contrato que siempre tiene que tener por lo menos 2 personas que lo hayan celebrado. En cambio, los contratos bilaterales los llamamos así porque generan obligaciones para ambas partes y esas obligaciones tienen una relación de reciprocidad. Como nosotros utilizamos mucho los ejemplos para dar las clases porque nos aclaran muchas cosas, nos damos cuenta de muchas cosas, digamos que el contrato de compra-venta es un contrato bilateral. Lo es porque una de las partes, el comprador, se compromete a entregar el precio, pagar el precio, y el vendedor se compromete a entregar la cosa. Esas dos obligaciones esenciales que genera el contrato de compra-venta se explican en la medida que exista la correlativa obligación de la otra parte. ¿Qué pasa si no se cumple un contrato unilateral? Bueno, si no se cumple un contrato unilateral, la parte que no está obligada por el contrato, si es unilateral, una sola de las partes se ha obligado por medio de la regla de ese contrato, la parte que no está obligada puede reclamarle a la otra parte que el contrato efectivamente se cumple. Cuando nos encontramos con un contrato bilateral, nos empezamos a preguntar si o qué requisitos necesitamos para que una de las partes le pida el cumplimiento de la otra parte. Lo primero que vamos a considerar es eso. ¿Qué necesitamos? ¿Qué requisitos en esta clase? Vamos a ordenar qué requisitos necesitamos para que se pueda pedir el cumplimiento de un contrato. Bueno, ya vamos a ver qué significa eso. Hablamos de cumplimiento y exigibilidad. A lo mejor la palabra exigibilidad es antes que cumplimiento cuando ya se cumple. A lo que me estoy queriendo referir es si hay algún requisito que tenemos que cumplir para que se me permita exigir, para usar la palabra que usó el compañero, el cumplimiento de ese contrato. Y en casos especiales o en algunas situaciones que ya vamos a ver, cuáles son las opciones que yo tengo. Pedir el cumplimiento o cuál sería la otra opción. Empecemos con el cumplimiento, empecemos con lo más fácil. Y voy a lo que me mencionaba recién el compañero que mencionaba, que hablaba recién. Y diremos, buscando un fundamento jurídico, nos encontramos con el Código Civil y Comercial, con el primer artículo del libro tercero del Código, que nos define qué es una obligación. Nos dice que es una obligación. La caracteriza como una relación donde hay una persona que es acreedor y otra persona que es deudor. El deudor se somete a ese vínculo obligándose a cumplir con la prestación. Bueno, esto es como si estuviéramos definiendo una célula o un átomo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los contratos a los cuales mencionábamos como bilaterales, nos encontramos que no hay una sola obligación, sino que hay varias obligaciones que surgen del contrato. Por lo menos dos obligaciones que son recíprocas. Usamos la compraventa como caballito de batalla de los ejemplos porque es la forma más fácil tal vez de explicarlo. Primero, que es el contrato económicamente más importante y es el más celebrado en el mundo, desde que se inventó la moneda, obviamente. Bueno, en una relación entonces de una obligación, ya dijimos, una relación entre dos sujetos donde uno se compromete a cumplir con una prestación a favor del otro, deudor y acreedor, donde ese vínculo somete al deudor, bueno, a una relación de este tipo. Esto se complementa para lo que estamos comentando en la clase de hoy con el artículo 730 que regula sobre las facultades que tiene el acreedor.
Ahí tenemos algunos incisos a los que algunas referencias nos vamos a hacer. Lo cierto es que en ese artículo 730 se permite que el acreedor, primero, una de las facultades que se le da es de pedir el cumplimiento del contrato materialmente. ¿Y qué pasa si, a pesar de pedir el cumplimiento del contrato, no logra obtener que la otra parte cumpla el contrato? Puede utilizar todos los medios legales para que cumpla. Si yo a una persona le compré una bicicleta, no puedo hacer justicia por mano propia, necesariamente tengo que ir a recurrir o pedir a un juez, al Poder Judicial. Se ha suprimido en la organización social, salvo muy raras excepciones, la posibilidad de hacer justicia por mano propia. Por lo tanto, eso se lo ha reservado al Estado de manera exclusiva y es al Estado el que tengo que pedirle que instrumente los medios necesarios para que yo pueda obtener el cumplimiento de un contrato. Bueno, por ejemplo, el derecho de retención en materia civil, digo, ¿no? En la aprehensión, en materia penal, la aprehensión de una persona que ha cometido un delito infraganti, por ejemplo, se permite, ese tipo de cosas. Entonces son situaciones excepcionales. Cuando no va a llegar el auxilio de la autoridad, la defensa propia, por ejemplo, son situaciones donde excepcionalmente se permite actuar por mano propia, porque no tenemos tiempo de hablar de la justicia, porque tenemos que reaccionar frente a una posibilidad de sufrir un daño, personalmente o de otra persona, otra víctima. Bueno, pero más allá de eso, viene bien tener en claro los ejemplos para que nos vayamos ubicando en cómo funciona el sistema. Bueno, tenemos entre las facultades del acreedor, decíamos, pedir el cumplimiento de la obligación incumplida y también utilizar todos los medios legales para hacer efectiva esa obligación. ¿Hay otros más? Sí, hay otros más, pero ya nos vamos a referir en todo caso un poco más adelante, no todavía, cuando veamos algunos problemas que se generan con los contratos. Bueno, ahí tenemos ese esquema básico, pero nosotros nos empezamos a preguntar, ya hablamos de los contratos bilaterales, ya hablamos de un contrato donde no hay un acreedor y un deudor. Las dos partes son acreedoras y deudoras. Las dos partes son acreedoras y deudoras. ¿Cómo solucionamos entonces ese problema? A ver, a través de algunas disposiciones que vamos a encontrar en la ley. Primera disposición, yo diría, para llegar al cumplimiento, a poder pedir el cumplimiento, como decía su compañero, el contratante insatisfecho, que pueden ser los dos, no me entregó la cosa, no le paga el precio, debe colocarse en situación de cumplidor. En situación del cumplidor. ¿Qué quiere decir que se debe colocar en situación de cumplidor? Bueno, acá vamos a ver el primer obstáculo que se nos presenta, para poder pedir el cumplimiento es colocarse en situación de cumplidor. La parte que quiere que se cumpla el contrato, que le quiere reclamar a la otra parte el cumplimiento del contrato, tiene que colocarse en situación de cumplidor. ¿Por qué no decimos cumplir y decimos colocarse en situación de cumplidor? Porque hay otras dos posibilidades más. Primera forma de ponernos en situación de cumplidor. Cumplir. Yo celebré un contrato de compra-venta, compré una maquinaria por $1.000.000 y ya los pagué. Me tienen que entregar la maquinaria. ¿Qué tengo que hacer para colocarme en situación de cumplidor? Nada, ya cumplí. ¿Verdad? Me coloco en situación de acreedor. Y soy el único acreedor porque la otra parte ya no es más acreedor porque se extinguió la obligación mía, el crédito que él tenía en mi contra por el precio de $1.000.000, ya se extinguió porque yo se lo pagué. Vale decir, la posibilidad de colocarse en situación de cumplidor la tiene quien ya cumplió. Ponemos así, ya cumplió. Ese señor está en situación de cumplidor y puede reclamar el cumplimiento del contrato. En segundo lugar, alguien que no cumplió, pero todavía no está obligado a cumplir. ¿Cómo es esto? El ejemplo que usamos siempre es, convenimos plazos diferentes.
la cosa me la tienen que entregar a los 30 días y yo tengo que pagarla a los 90 días. Vale decir, yo no cumplí, pero cuando se vencen los 30 días que habíamos convenido para entregar la cosa, la otra parte no cumple, puedo reclamar el cumplimiento. ¿Por qué? Porque yo todavía no estoy obligado a cumplir. Tengo todavía 60 días más para pagar, razón por la cual me coloco en situación de cumplidor, aunque todavía no haya cumplido. Por lo menos, mientras duren esos 60 días, yo estoy en situación de cumplidor. A los 60 días, obviamente, deberé cumplir, deberé colocarme, mudaré a la otra situación que acabamos de mencionar. Y pongámonos en otro caso. Supongamos que esa misma máquina, que me la van a entregar en 30 días, convenimos que yo la tengo que pagar a los 30 días, contra entrega de la máquina. Y yo le quiero reclamar a este señor el cumplimiento. Sería injusto, sería inequitativo que la ley me exigiera que yo le entregara la suma de dinero al vendedor para poder reclamar la entrega de la máquina, si el vendedor es el que no me está cumpliendo. Se presenta, ¿sí? Perdón, pensé que había preguntado algo. Se presenta aquí la tercera opción, que es la de ofrecer seriamente, para que quede claro, ofrecer seriamente cumplir. ¿Qué tengo que hacer entonces? El día 30, que tengo que retirar la máquina, que me la tienen que entregar, el día 30, que yo tengo que pagar el precio convenido por esa máquina, me presento en el domicilio del vendedor, vamos a hacerlo más formal, con un escribano para que deje constancia que yo tengo el dinero en la mano, le ofrezco pagar ese dinero al vendedor siempre y cuando me entregue la máquina. Si el vendedor no me entrega la máquina en ese momento, que deje constancia que yo me retengo el dinero a los fines de colocarme en situación de cumplidor y poder exigir el cumplimiento. ¿Se entendió? Bien. Los ejemplos, como verán ustedes, siempre nos ayudan a entender un poquito mejor. Nos encontramos entonces con esa situación, nos encontramos con alguien que quiere reclamar el cumplimiento del contrato. Vamos a darle por este lado. La ley tiene, a los fines, reitero, de reclamar el incumplimiento, dos obstáculos antes que podamos reclamar el cumplimiento. Primer obstáculo. Está en el artículo, que es el tema del capítulo de hoy, en el artículo 1059 del Código Civil y Comercial. El otro obstáculo que tenemos está en el artículo 1031 del Código Civil y Comercial, como lo repito todos los años, son de los pocos artículos que me acuerdo y no me olvido. No tengo que ni siquiera mirar la ficha para acordármelos. ¿De qué tratan esos dos artículos? Usted no tiene por qué acordarse de los artículos, ¿no? El artículo 1031 regula sobre la suspensión del cumplimiento. Y el artículo 1059 regula sobre la señal o arras. Bueno, empecemos al revés. Empecemos con la suspensión de cumplimiento, porque se relaciona con esta última parte. Ahí se prevé otra clase de conducta y la suspensión de cumplimiento puntualizamos que es distinta. ¿Qué dice esta disposición de la ley? Dice que nadie puede pedir, en otras palabras, ¿no? Nadie puede pedir el cumplimiento de un contrato sin haberse colocado en situación de cumplimiento. ¿Qué pasa si ninguno? Ahí dijimos que existían tres vías para colocarse en situación de cumplidor. Si se le ocurriera
a un vendedor reclamarle al comprador el pago del precio sin entregar la cosa, el comprador podría decir, señor, yo me acojo a lo que dispone ese artículo 1031, que me permite suspender el cumplimiento hasta que usted no cumpla, o ofrezca seriamente cumplir. Es una situación defensiva. Y esta otra es una situación agresiva, porque yo quiero colocarme en situación de cumplimiento para reclamar el cumplimiento. Acá yo no he solicitado nada, se vencieron los plazos y yo no hice nada. Y aparece la otra parte reclamándome el cumplimiento cuando nunca me ofreció seriamente cumplir o no está en ninguna de las otras dos situaciones que mencionamos allí. Y señor, usted no me puede reclamar el cumplimiento porque usted no me está ofreciendo seriamente cumplir. Y lo dejamos ahí. Es una situación donde queda en equilibrio hasta que cualquiera de las partes se coloque efectivamente en situación de cumplidor y ahí sí pueda iniciar el reclamo, pueda iniciar la acción judicial pidiendo que se cumpla el contrato. Bueno, significa ir con el dinero y ofrecer seriamente pagarlo, o sea, usar los medios para cumplir seriamente con el contrato. No es solamente una carta documento, oiga, le ofrezco cumplir. No, no. Tiene que ser algo material que yo debo probar eventualmente en un juicio, donde yo acredite que no solamente tengo intención de cumplir, sino que hago actos materiales dirigidos a cumplir. Si yo tengo que cumplir, qué sé yo, pintar una pared, y no me dejan entrar a pintar la pared porque se enojó por lo que sea. Bueno, vea, acá tengo 5 personas que vienen a pintar conmigo, 2 personas que vienen a pintar conmigo, acá tengo las latas con la pintura, bueno, dejo constancia de eso, pruebo eso. Lo otro es una cuestión de prueba. ¿Cómo hago para probarlo? Bueno, la mejor forma de probarlo es ir con un escribano a hacer un acta. Si no me quiero gastar la plata en un escribano, puedo hacerlo por una carta documento que no lo conteste la otra parte y probando algunos testigos de que yo, los actos materiales que yo he hecho para cumplir. Eso es una cuestión de prueba. Nosotros estudiamos las reglas. Insisto, cuando digo esto, también como una forma de entender mejor cómo funcionan los aspectos jurídicos. Hay una disposición en el Código Penal que dice que el que asesina a otra persona, que el que mata a otra persona tendrá una pena de prisión de 8 a 25 años. Eso dice la ley. Todos sabemos que si alguien mata a otra persona debe tener una pena de esa magnitud. Sin embargo, si una persona efectivamente mata a otra, comete un homicidio simple, pero no le podemos probar que ha cometido un homicidio simple y no le van a dar de 8 a 25 años. Lamentablemente ahí no se va a poder cumplir con la ley, ¿no es cierto? O sea, una cosa es las reglas que nosotros estudiamos, cómo funciona, y otra cosa cómo tenemos que convencer al juez de alguna situación, como por ejemplo que yo he ofrecido seriamente cumplir. El requisito es ofrecer seriamente cumplir. Cuando lo hagamos, pensemos que eso lo vamos a tener que probar. Saqué la plata del banco, la llevé, le ofrecí hacer una transferencia y la plata en el banco yo la tenía. O sea, buscaremos algún medio a los fines de acreditar ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Pero sepamos los principios, sepamos qué es lo que tenemos que hacer, después vemos cómo lo hacemos mejor, pero sepamos a dónde vamos, cómo es el camino de esto, ¿no? Sí. Bueno, esa es una forma de palabra insegura de probar la existencia de un contrato. Supongo que yo le... Bueno, habrá que ver la posición que asume la otra parte. Le vuelvo a dar el ejemplo que usé el otro día, capaz que usted no vino. Supongamos que usted me presta a mí 100.000 pesos. Bien, presta 100.000 pesos. Dice, no, este tipo es buen tipo, me lo va a devolver. Bueno, me presta los 100.000 pesos, yo me llevo los 100.000 pesos. No firmamos nada. De palabra, como usted dice, me prestó 100.000 pesos. ¿Qué pasa si yo no le devuelvo los 100.000 pesos? Bueno, la ley dice que usted me puede reclamar el cumplimiento del contrato. Me puede pedir que le devuelva los 100.000 pesos. Bien, usted me inicia juicio para que me reclamarme a mí que le devuelva los 100.000 pesos. Yo puedo hacer dos cosas. Si soy una buena persona, digo, sí, efectivamente, el señor este me prestó a mí 100.000 pesos y no se los puedo pagar. El juez me va a condenar, porque yo he reconocido esto, me va a condenar a pagarle los 100.000 pesos. O puedo actuar de mala fe. Puedo ser malicioso y decir, no, a mí nunca me prestó ni un peso ni nada. Si yo niego, usted tiene la carga de probar la existencia del contrato, como decíamos en la clase anterior. Es carga suya probar. Y si no lo puede probar, y bueno, es como que no le podemos probar un homicida que mató a otra persona. Lamentablemente el juez va a declarar que yo no le debo nada. Que nunca celebramos ningún contrato. Si usted no lo puede probar.
Los contratos se pueden probar por diversos medios, pero tienen que ser razonables como para convencer al juez que efectivamente existió ese contrato. A ver, usted no me entregó el dinero materialmente, o sí me lo entregó, y la entrega del dinero la hizo sacando el dinero del banco, se encontró con algunos testigos, o lo que sea, o me hizo una transferencia, buscamos transferencia, sería un medio indirecto, un principio de prueba por escrito de la existencia del contrato. ¿Cómo? Claro, los mensajes de WhatsApp, todo pruebas que llevan al convencimiento del juez que efectivamente usted me prestó los 100.000 pesos. ¿Hay una limitación? Sí. El contrato, no la etapa de ejecución del contrato, sino el contrato en sí, el acuerdo de voluntades, no se puede probar por testigo, salvo alguna cuestión excepcional. Siempre el juez tiene la facultad de decidir razonablemente si se ha probado o no la existencia de un contrato. Si se prueba la existencia del contrato, va a ganar el juicio usted. Si no se prueba la existencia del contrato, voy a ganar el juicio yo. ¿Qué hacemos entonces cuando alguien le presta a otra persona dinero? Y por una cuestión de prudencia, habrá que preconstituir y dejar declarado qué es lo que ha pasado, dejar reconocido en un documento firmado por nosotros dos, donde dejamos descripta cuál es la operación que hemos realizado. ¿Para qué sirve eso? Y sirve para que si usted me inicia juicio, pueda probar que yo le he pedido prestado y usted me lo ha hecho y me ha entregado esa suma de dinero y por lo tanto me van a condenar a mí a devolvérsela. O sea que un documento escrito es una forma prudente de probar un contrato. ¿Por qué? Porque está firmado, la firma es una de las formas de manifestar la voluntad, se supone que la persona que firma un documento está de acuerdo con todo lo que dice antes de la firma. Bueno, esas son reglas que nosotros tenemos y por una cuestión de prudencia es la que aplica el sistema. Retrotraemos. No, las clases son para eso, justamente. Yo creo que esas preguntas y las respuestas generalmente sirven para ubicarnos mucho mejor en estos temas, que nosotros lamentablemente cuando venimos a la clase medio tenemos que darlo en serie. Y como yo les comentaba también que yo había redactado los 2 capítulos que este año me ha tocado dar a mí, hace mucho que no daba estos capítulos, los mismos capítulos que yo redacté, y digo que me voy a poner a repetir lo que yo redacté, por eso lo tienen ustedes en el manual. Vamos a ver otra forma de encarar las cosas y de entenderlas. Bueno, dijimos que entonces teníamos 2 obstáculos que saltar. El primero de los obstáculos es colocarme en situación de cumplidor, como acabamos de ver. Está receptado ese en el artículo 1031, que autoriza suspender el cumplimiento de una persona frente al incumplimiento de la otra parte. Listo. Segundo obstáculo que es tema del día es la llamada seña, señal o arras. ¿Las 2 señas son un obstáculo? No. ¿Y por qué digo las 2 señas? Porque hay 2 clases de señas que tienen algunas cositas en común, pero que tienen muchas cosas distintas. Y esas 2 señas, dejo para que ustedes lean el artículo 1059, no dice esto, el artículo 1059 lo decimos nosotros analizando el sistema, nos encontramos con, en primer lugar, que la seña cumple 2 funciones diferentes. Por un lado tenemos la seña confirmatoria y por otro lado tenemos la seña penitencial. Reitero que pareciera que se tratara de 2 institutos diferentes. ¿Qué es la seña confirmatoria? Para explicarla es bueno ver para qué sirve la seña confirmatoria. No me gustó tanto lo que ha mencionado, pero vamos a tratar de rearmarlo eso. No, para que lo pensemos y vemos si ratificamos eso o lo cambiamos. Claro. En realidad debo hacer no estar de acuerdo con eso por la razón que voy a dar ahora. Tradicionalmente aparecieron los 2 tipos de señas, vienen de hace muchísimos años. ¿Para qué sirve la seña confirmatoria? Bueno, en el sistema liberal que influyó en Vélez Sarsfield cuando redactó el Código Civil, vamos a ver. Vélez Sarsfield había imaginado
usamos el gráfico que ya habíamos hecho. Una etapa previa a contratar, nosotros lo llamamos precontractual porque es anterior al contrato, una etapa de negociación, donde las partes se tienen que poner de acuerdo. Es como la ley, que tiene una etapa de elaboración de la ley, hasta que se ponen de acuerdo los legisladores, dictan la ley, se ponen de acuerdo con el Poder Ejecutivo que promulga la ley. Bueno, en el caso del contrato hay una etapa de negociación, como el contrato es un acuerdo de voluntad, por lo menos entre dos partes, esas dos partes negocian libremente según la idea de Vélez Sarsfield. Ya vimos que en la actualidad, especialmente en la contratación con las empresas, no negociamos nada. La empresa es la única que dicta cuáles son las reglas y la otra parte simplemente tiene que adherirse o no celebrar el contrato. Bueno, pero más allá de eso, siguen vigentes contratos, sigue habiendo en la práctica también contratos donde las partes están en una situación de igualdad, donde pueden negociar y se pueden poner de acuerdo. Ah, yo quiero comprar una casa y negocio con otra parte, no, bueno, esto sí, ponerle esto, sacarle esto, el precio es 100, no, 89, no, 95, vamos negociando. Muchas veces en esas negociaciones se intercambian borradores. Se vamos redactando borradores, mandamos borradores. No, yo no estoy de acuerdo en esta cláusula, esta otra. No, la multa esta es muy alta. Bueno, lo que sucede en la realidad cuando negociamos un contrato. Eso es la manera en que Vélez Sarsfield idealmente consideró que existía un contrato. Una vez que terminamos con la negociación, como decíamos recién, viene con la etapa, en el momento en que celebramos y perfeccionamos el contrato. Para eso se usa la seña confirmatoria, para confirmar que el contrato ya ha sido celebrado, que eso no es un borrador más, que eso ya ha sido aceptado por ambas partes y constituye un contrato. Tanto ha sido aceptado por las dos partes que por medio de una seña confirmatoria se empieza a cumplir el contrato. Empecé a pagar, si entregué dinero, ya empecé a pagar el precio del contrato. Reitero, es una seña que confirma que ya celebramos el contrato. No que lo vamos a celebrar en el futuro, no, ya celebramos el contrato y por esa razón se entrega una seña que sirve para confirmar que eso ya es el contrato definitivo, por llamarlo de alguna manera, y no un simple borrador o una simple negociación precontractual. Pasamos ya a otra etapa. Tanto es así que ya empezamos a ejecutar y cumplir el contrato entregando esa seña confirmatoria. Parecido. Palabras más, palabras menos. Pero es bueno debatir esas cosas porque uno se va enriqueciendo. Empezamos a pensarlo, digamos. Sí. Claro, me olvidé de decirle, error mío. ¿Qué es la seña? La seña es generalmente una suma de dinero, pero también se puede entregar otra cosa, mercadería, grano. O sea, generalmente son cosas fungibles que se entregan para cumplir. Puede ser al revés, compro cereales y bueno, acá le entregamos, compré 10 toneladas de cereales, bueno, acá le entregamos media tonelada de cereal en concepto de seña confirmatoria, para confirmar que hemos celebrado un contrato por los 10 toneladas de cereales, faltan 9 toneladas y media de entregar y pataremos cómo se pagan y todo lo demás. En el 99% de los casos, las señas son de dinero. Me estoy dando cuenta de una cosa, por ejemplo, ¿qué pasa si se paga en dólares y se entrega una suma en dólares? Bueno, acá tenemos un conflicto. El decreto 70 de 2023, dictado por este gobierno que tenemos dando vuelta, modificó esto de las obligaciones de dar sumas de dinero. En el Código Civil y Comercial la obligación de entregar moneda extranjera no se consideraba dinero la moneda extranjera, el dinero solamente el dinero nacional, los pesos argentinos, digamos. Y por lo tanto era como entregar cereales o cualquier cosa fungible. ¿Qué son las cosas fungibles? La que una de la especie equivale a la misma cosa de la misma especie. Un dólar es igual a otro dólar. Lo más fungible que existe, obviamente, es el dinero. Y dije mal porque un dólar, según el sistema anterior, en realidad no era dinero. Equivalía a una cosa, ¿no es cierto? Por lo tanto, un contrato donde yo vendía algo, una casa, y el precio lo poníamos en dólares, en realidad no era un contrato de compraventa. ¿Qué contrato sería? El cambio de cosa por dólares, ¿qué sería?
contrato de permuta o trueque. Es como si cambiáramos una cosa por otra cosa. La compraventa exige que sea en dinero. Si no hay dinero, no hay compraventa. ¿Podrá haber otro contrato? Sí. En este caso, contrato de permuta. Pero el decreto del 22 de diciembre de 2023 volvió a cambiar el sistema, porque antes del 2015, del nuevo Código Civil y Comercial, la moneda extranjera se consideraba dinero. Bueno, volvimos al sistema anterior. Volvimos al sistema anterior donde se considera dinero. Cierro la aclaración. No hay ningún problema porque cualquier clase de, no solamente el dinero, sino cualquier clase de cosa fungible puede ser objeto de las dos señas, para que quede claro. Bueno, ya identificamos la seña, la primera de las señas confirmatorias. Ahora nos queda ver la seña penitencial. ¿Y para qué sirve la seña penitencial? Bueno, esto se vincula con una palabra que si las partes la quieren usar, y es muy usada, nos sirve para proceder al arrepentimiento. Faculta a que las partes se arrepientan del cumplimiento del contrato. ¿Qué es arrepentirlo? Dejarlo sin efecto. Por eso decíamos que tenemos que saltar dos obstáculos para poder pedir el cumplimiento. El segundo obstáculo es si existe una seña penitencial, superar la etapa del arrepentimiento. ¿Alguien te va a preguntar algo? Ah, perdón. ¿Para qué sirve una seña penitencial? Sirve para determinar de manera previa cuáles van a ser las consecuencias del incumplimiento de un contrato. Si hemos pactado una seña penitencial, la única pérdida que va a sufrir el arrepentido, la persona que se arrepiente, es perder la seña penitencial. Supongamos que se hubiera entregado como seña penitencial 1.000 pesos. Por la compra de, que es un reloj. Sirve para determinar previamente, su pregunta me sirve para explicar otra cosa, para fijar previamente cuál va a ser la única pérdida, sanción o consecuencia, me gusta más consecuencia, que va a tener la persona que se arrepienta. Primero le da derecho a arrepentirse, le faculta arrepentirse, y segundo va a fijar cuánto le va a costar ese arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay algo que me olvidé de decirle cuando hablábamos del 730, que veíamos las consecuencias de una obligación a favor del acreedor, cuáles son las facultades que tiene un acreedor, y una de las facultades que está enunciada en esos tres primeros incisos que tiene el artículo 730 nos dice reclamar los daños y perjuicios. Reclamar los daños y perjuicios. Si yo estoy construyendo un edificio y compro las ventanas y las puertas, y voy haciendo la construcción y necesito las ventanas y puertas que yo he comprado. Voy a buscar las ventanas y las puertas que yo he comprado y no me las tienen, a pesar de que se venció el plazo para que me las entregaran. Yo puedo iniciar una acción por cumplimiento para que me entreguen las ventanas y las puertas. Si las ventanas y las puertas las tiene el vendedor, el juez puede ordenar, si hace lugar al pedido mío, sacárselas por la fuerza pública, las ventanas y las puertas, y entregármelas a mí. ¿Qué pasa si no tiene las ventanas y las puertas? Bueno, se transformará la obligación en daños y perjuicios y lo podré reclamar. Pero no la transformemos todavía. Y además de obtener el cumplimiento forzoso por medio de la actuación de la justicia del contrato, puedo reclamar los daños y perjuicios. Mire, usted me entregó las ventanas y las puertas 20 días tarde. Durante 20 días tuve que pagarle todos los sueldos a los empleados, me paró la obra, yo tuve tal... Bueno, le puedo reclamar todos los perjuicios que yo haya sufrido. Hay un principio básico en nuestro sistema que ustedes deben estudiar el año pasado, que es de la indemnización integral o de la integridad de la indemnización. ¿Qué quiere la ley? Que usted, después de ser indemnizado,
quede en la misma situación que tenía antes de haber sufrido el agravio por el cual ha reclamado esos daños y perjuicios. Sí, 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 sí. Sí, lo decimos así. Lo decimos así. Solamente que en el caso de la seña penitencial sirve para, cosa que no sucede con la cláusula penal o la multa, aparece la posibilidad de arrepentirse. Por eso las señas no tienen que ser tan bajas como para que el arrepentimiento no cueste nada. Si yo estoy comprando una máquina de 1.000.000 de pesos y pongo una seña de 1.000 pesos, y se me van a reír en la cara. Tiene que ser algo que duela, algo que impulse a las partes a que cumplan y no que se arrepientan permanentemente del contrato. ¿No? Usted hay libertad en esto, hay libertad de contratación. Vale decir, si usted combina una seña de 1.000 pesos, el juez no entra a ver por qué combina una seña de 1.000 pesos. Salvo que haya un abuso del derecho, desequilibrio entre las partes. Bueno, habrá que ver en cada caso, pero en principio, hablamos de lo regular, el juez no se va a meter con eso. O sea, usted acordó esa seña y esa es la seña que está acordada y ese es todo el costo que va a tener la persona que se arrepienta. Vamos. ¿Las qué? ¿Excluyentes de? No las entiendo, perdón. Y no, porque la seña confirmatoria implica que ya el contrato debe cumplirse. Y si es penitencial, implica que alguien se puede arrepentir, con lo cual no se va a cumplir el contrato. Por eso nosotros la consideramos como un obstáculo al derecho que tiene un contratante a pedirle al otro, reclamarle al otro el cumplimiento del contrato. Señor, si hay una seña penitencial, usted no va a poder reclamar el cumplimiento. En el otro caso, si hay una seña confirmatoria, usted sí va a poder reclamar el cumplimiento. No hay ninguna razón por la cual no puede el acreedor reclamar el cumplimiento en ese caso. Si existe una seña confirmatoria, me refiero. Y dicho esto, vamos a ver cuáles son las consecuencias del arrepentimiento. Esto por sentido común o por uso y costumbre, seguramente esto está confirmado por la ley. ¿Cuál es la consecuencia de ese incumplimiento? ¿Cuál es la consecuencia del arrepentimiento? No se va a cumplir el contrato porque una de las partes se arrepiente y queda sin efecto el contrato, como si nunca hubiera sido realizado. Solamente vale la seña, por eso inclusive algunos llaman que la seña es un verdadero contrato paralelo al contrato que se quiere celebrar. La respuesta es, la única consecuencia que va a sufrir el arrepentido es perder la seña, perder la seña. Pongamos, para que nos quede claro qué significa lo que acabo de decir, volvemos al ejemplo de los 1.000 pesos de seña. Si tenemos 1.000 pesos de seña, quiere decir que el señor A le entregó al señor B esos 1.000 pesos en concepto de seña. A entregó la seña al señor B. B es el que recibió los 1.000 pesos. ¿Qué pasa si A se arrepiente y dice, no quiero celebrar el contrato? Porque está facultado para hacerlo legalmente. No está incurriendo en ningún ilícito como el que no cumple un contrato. En ese caso, pierde los 1.000 pesos. ¿Vale decir? No tiene que pagar más ya nada. La única consecuencia que va a sufrir es perder los 1.000 pesos que entregó en concepto de seña. Pero aclaremos esto porque acá sí vamos a puntualizar alguna cosa importante. La parte que recibió los 1.000 pesos también se puede arrepentir. No es que se pueda arrepentir solamente el que entregó la seña. Se puede también arrepentir la otra parte. ¿Qué es lo que va a devolver B? B va a devolver los 1.000 pesos que le dieron. Pero esos 1.000 pesos no eran de él. Esos 1.000 pesos eran de A. Va a tener que pagar otros 1.000 pesos más. Algunos dicen, va a tener que devolver el doble. No es, tengamos cuidado con esto. El valor de los daños y perjuicios por arrepentimiento es 1.000. El que se arrepiente va a perder 1.000. Si el que se arrepiente es A, el que lo entregó el dinero, va a perder 1.000. En realidad ya los perdió porque ya se los entregó a B, los tiene B y no lo va a poder recuperar.
Si se arrepiente B, debe devolver los 1000 que le entregó A y pagarle otros 1000 más. Porque para eso sirve la seña. Para que las dos partes se aseguren de que si se arrepiente, lo único que le va a pasar es perder la seña y nada más. Yo pago para no cumplir, podemos decir. Pago para no cumplir. Yo le vendí. Claro, los 1000 ya los había entregado a A, se los había entregado a B. Los tiene B y si se arrepiente A, se los queda. Pero si el que se arrepiente es B, que recibió los 1000, tiene que devolver los 1000 si no eran D, si no, no va a sufrir ninguna consecuencia patrimonial. Claro, son los 1000 nomás. O sea, cuando dice que... Bueno, claro. Cuando dice que va a pagar el doble, cuidado, porque el doble es los 1000 más los otros 1000 que va a perder él. Tiene que pagar el doble, sí, porque los primeros 1000 ya los cobro, devolver, sumarle 1000 más. Tiene que pagar 2000 acá. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Bueno, cuando el contrato ya se empieza a cumplir, ya no existe la posibilidad de arrepentirse, lo que pasa es que el contrato concluye cuando se entrega la seña, sino que está posibilitado, si hay arrepentimiento es porque algo ya hicimos. No puedo arrepentir de algo que no hice, no, el arrepentimiento es algo que ya hice. ¿Y qué hizo? Y contrató, ya celebró el contrato, pero le damos la oportunidad de salir de ese contrato, de decidir no cumplirlo, de arrepentirse. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, y no solamente arrepentirse, sino como bien decía su compañero acá, en una situación donde equivale a la cláusula penal o a las multas que podemos convenir en un contrato, cumple la función de determinar ya cuáles son los daños y perjuicios frente al incumplimiento del contrato. Por lo tanto, en el caso de la seña penitencial, las partes no se pueden pedir el cumplimiento del contrato, sino que solamente podrán darle a la otra parte por arrepentida del contrato con las consecuencias que acabamos de ver. ¿Se entendió? Sí. Sí, la vendo en 10.000 pesos, usted me entrega 1000 en concepto de seña, yo le doy un recibo por los 1000 en concepto de seña. A los 10 días, el contrato ya lo celebramos. Sin embargo, según las cláusulas de contrato, a los 10 días yo tengo que entregar a la computadora y ustedes me tienen que entregar los 9.000 pesos que faltan para completar el precio. La seña es, usted me tiene que pagar 10.000 y me dio 1000 de seña. Eso es lo que sucede normalmente. Voy a comprar un auto, oiga, acá voy a comprar un lote de terreno, voy a comprar una casa, acá le entrego esto en concepto de seña penitencial. ¿Qué sucede? Convenimos que a los 10 días yo tengo que entregar los computadores y usted tiene que pagar los 9.000 pesos. ¿Qué puede suceder? Y no, me encariñé con la computadora, no se le quiero entregar. Bueno, está bien, le devuelvo los 1000 que usted me dio y como daño y perjuicio, usted no me va a poder reclamar. No, mire, a raíz de que usted no me entregó la computadora, yo sufrí tal y cual perjuicio porque la tenía que llevar a tal lado y ahí y tenía un trabajo, me hizo lucro cesante y además me causó un daño moral. No va a poder reclamar nada. Lo único que puede reclamar es que le devuelva los 1000 y que le paguen 1000 más. Nada más. Al revés, si usted se arrepiente, perdió los 1000, adiós, hasta luego y listo. ¿Se entendió? Así un poquito más. Me olvidé de explicar, de mencionar algo muy importante, que está en este artículo 1059, que trae una presunción. ¿Qué pasa si hay un recibo? Pongámonos en este caso, y nos preguntan, para que asesoremos a alguien, hay un recibo de seña, que se entregaron 1000 pesos, pero no dice si es confirmatorio penitencial. Tenemos un recibo de 1000 pesos en concepto de seña, pero no decimos nada sobre las consecuencias que va a tener. Decimos un recibo en concepto de seña. Bueno, el 1059 interpreta que si no indicamos qué clase de seña estamos realizando o entregando, se trata de una seña confirmatoria. Leer el 1059, la primera parte dice eso, y la segunda parte se preocupa más por la seña penitencial. Solo después de que suceda esto que acabamos de mencionar,
una persona y que salte los dos obstáculos, si existe una seña penitencial y que cumpla con el artículo 1031 para colocarse en situación de cumplidor, recién va a poder reclamar el cumplimiento del contrato. Antes de seguir, una aclaración más. Esto no me acuerdo si está en el manual, tiene que verlo pasado. Algo que se usa también mucho en la práctica y que, así como se usa mucho en la práctica, son muchos que no saben qué significa y para qué sirve. Ya dijimos las consecuencias que tiene la seña. Si lo usamos, pasa eso que acabamos de mencionar. ¿Qué es esto que las inmobiliarias llaman reserva? Porque hay una serie de confusiones y en las propias, he visto personalmente que las propias inmobiliarias no tienen ni la menor idea de las consecuencias de recibir una reserva. Yo quiero alquilar en 300.000 pesos por mes un departamento y aparece alguien y la inmobiliaria dice, che, tomé una reserva por el alquiler de ese departamento. ¿Qué significa eso? ¿Hablamos de una seña? No. Es otra cosa distinta. Lo que queremos hacer es otra cosa distinta. ¿Y qué queremos hacer? Ahora vamos a explicar. Por el que entrega esa reserva, cree que está haciendo eso. En alguna medida lo está haciendo, pero no lo está haciendo con los efectos que realmente, normalmente cree que tiene esa entrega de una reserva. La reserva es una suma de dinero también, igual que la seña, y de ahí la confusión en la que podemos incurrir, donde se entrega una suma de dinero a un tercero, intermediario. Cuando nosotros estudiamos los sujetos que participan en las actividades comerciales, vimos fundamentalmente la intervención de un profesional que para poder ejercer su profesión debe tener título universitario, que se llama corredor. También se lo llama en realidad corredor de comercio, etc. Pero hoy es corredor público, también se lo llama. Corredor, hoy es el corredor y es una verdadera profesión. Antes era un oficio y ahora pasó a ser una profesión. Ese tercer intermediario corredor cumple una función de vincular al que quiere realizar un negocio con el que está interesado en realizar ese negocio. Yo estoy interesado en alquilar mi departamento o un departamento que yo tengo. Bueno, busco quien se encargue de intermediar. Voy a la inmobiliaria, detrás de toda inmobiliaria debe necesariamente existir un corredor, si no, no puede ejercer el corretaje, con las sanciones correspondientes. El corredor no solamente debe tener título universitario, sino que también debe estar matriculado o inscrito en el colegio profesional de martilleros y corredores. Las dos profesiones estas funcionan en paralelo. Lo cierto es que, frente a la intervención de ese profesional, aparece alguien, un inquilino, un comprador, que entrega una suma de dinero y el corredor se la recibe en concepto de reserva. Sí, 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 salvo que hay libertad de contratación. Hay libertad de contratación. ¿Qué significa que hay libertad? ¿Por qué le puntualizo esto? Porque usted en el contrato puede convenir lo que se le dé la gana. Si usted quiere convenir que solamente va a devolver los 1.000 pesos y no 1.000 pesos más, lo puede hacer. Esto está regulado para el caso que usted no haya convenido nada. Para facilitarle el trabajo, puso seña penitencial, ya sabemos que estamos hablando cuando hablamos de seña penitencial, pero usted podría redactar una cláusula donde solamente recibe los 1.000 pesos sin ningún compromiso de, claro, aceptar o no el contrato, se reserva la posibilidad de aceptar el contrato. Lo que pasa es que eso hay otros medios de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya sabemos también, a ver, yo no quiero complicarles demasiado, esto lo contesto porque usted me lo pregunta. Acuérdense que un contrato es producto de la oferta y de la aceptación de la oferta. No quisiera meterlos en tantas cuestiones técnicas y jurídicas, pero creo que les puede llegar a servir. Normalmente la oferta y la aceptación
es presencial en el mismo momento. Oiga, verdulero, deme 2 kilos de naranja. Y el verdulero me las da y yo se las pago. Todo es frente a frente y negociaciones directas. Pero a veces, entre la oferta y la aceptación hay un periodo de tiempo que transcurre, ¿cierto? No es inmediato. En el otro caso, podemos decir que se entregaron esos 1.000 pesos por un contrato que todavía no existe, como garantía de mantenimiento de la oferta. Nada más, no como seña. Como garantía de que la oferta yo la mantengo por 10 días. Y si la oferta me la aceptan antes de los 10 días y yo no la quiero concretar, pierdo los 1.000 pesos. Con lo cual, la otra parte, si no dice nada durante 10 días, me tiene que devolver los 1.000 pesos porque no me aceptó la oferta, por ejemplo. Podemos idear cosas. La inventiva humana es infinita. Las cláusulas que podemos redactar, lo que más nos convenga a los dos contratantes. Por supuesto, es que depende de qué acuerdan entre las dos partes. Y lo que vayamos acordando tiene efectos en un sentido o en otro. Esto de la oferta y garantía, no los queremos complicar con este tipo de lucubraciones, pero puede sugerir, o sea, puede existir. Nosotros estudiamos los principales institutos, los que más se usan. La seña, y a patadas se usa la seña, la ve acá rato. Es garantía de mantenimiento de la oferta. Y en los contratos de obra pública hemos visto garantía de mantenimiento de la oferta, cuando hay una licitación, para que no se retracten los que se presentan en la licitación. Bueno, ya son cosas más complicadas. Ya las aprenderemos más adelante si las necesitamos, pero por lo menos usted tiene estos conceptos claros como para abordar el estudio de esas cosas que son un poquito más complicadas. Acá llegamos hasta lo que dice el manual nomás. Y después, si quiere seguir avanzando, profundizará algún tema. Y después, si quiere estudiar Derecho, estudie Derecho y Abogacía, va a profundizar aún más en todo esto, ¿no es cierto? Bueno, la reserva se da cuando hay un tercero intermediario, lo decíamos recién, porque este señor encarga al corredor que le consiga alquilar el inmueble. ¿Qué inmueble? El inmueble que yo, la otra parte, pongamos acá locador. Yo la otra parte le había entregado al corredor para que él me negociara y conseguimos un inquilino entre 300 y 330 mil pesos más o menos. Bueno, aparece un inquilino que ofreció 295 o 300 o 310. Esa reserva es un documento donde se reconoce la entrega de dinero al corredor para que con ese dinero vaya y entregue al locador una seña para confirmar o arrepentirse de la operación, una seña confirmatoria o penitencial al locador. Cuando el intermediario hace eso, estas dos personas se contrataron. El locador puede aceptar o no la seña, por supuesto. Si la acepta, hemos perfeccionado un contrato. Un contrato definitivo de locación sin la seña confirmatoria. O un contrato sujeto a arrepentimiento si es una seña penitencial. De acuerdo a lo que las partes quisieran hacer. Si no acepta el locador el dinero que el corredor le ofrece, en realidad le ofrece el futuro locatario, digamos, el que quiere ser locatario. Lo único que va a tener que suceder es que el corredor le va a tener que devolver la reserva al quien entregó esa reserva. Hice mucho lío, ¿se entendió? La reserva sería que se la da al corredor y el corredor hace la seña. Claro, es una suma de dinero donde la persona que entregó la reserva le encarga al corredor, consígame un contrato sobre ese inmueble. Si el corredor le consigue el contrato, le pago y entregó una seña. Si el corredor no consigue el contrato, tiene que devolver la reserva. Lo único que hace el corredor es la gestión y devuelve la reserva si no tuvo éxito, para distinguirla de la seña. Y para que obviamente se obtiene una seña penitencial del locador, ya la ha reservado para él ese inmueble, casa, local, lo que sea. Profesor, Sí.
Disculpe, el corredor en ese caso sería como un gestor de parte del inquilino o del futuro inquilino. El corredor actúa como intermediario sin representar a ninguna de las dos partes. En cambio, el gestor actúa de otra manera. Actúa, digamos, con el compromiso de beneficiar a un tercero. Y en su caso, si ese tercero aparece, se confirma la gestión y equivale a un mandato representativo. En este caso, la profesión del corredor se desempeña de una manera diferente porque él realmente es un intermediario y no puede ser mandatario, salvo excepcionalmente que a alguno de los contratantes le encargue el cumplimiento del contrato o la ejecución del contrato. Por ejemplo, yo vendí un reloj, el corredor intervino para conseguirme que me compre el reloj y yo le dejo al corredor el reloj para que lo entregue cuando vengan y se lo paguen. Bueno, en ese caso sí puede actuar como mandatario, pero en la negociación, en la etapa precontractual, el corredor actúa como un intermediario, buscando que sean las mismas partes las que negocien. El corredor no negocia. El corredor simplemente cumple una gestión tratando de acercar las partes. En cambio, el gestor sí negocia y él sí perfecciona el contrato. Gracias. No, por favor. Pero yo disculpe, no entiendo, Sí. porque usted dijo que, bueno, lo que yo entendí al menos, es que el inquilino le da una reserva al corredor para que le consiga un inmueble para alquilar. Puede ser de los dos lados. El ejemplo mío fue al revés. El que Bueno. quiere... Ah, sí, tiene razón usted. El inquilino que quiere celebrar un contrato de locación le entrega una cantidad de dinero de reserva para que ese inmueble que está en alquiler publicitado por el corredor, darle una reserva para que lo saque de las ofertas porque él está interesado. Pero todavía como el Sí. corredor no puede aceptarle, no representa al propietario, el corredor se compromete a hacer la gestión para que el propietario le acepte ese dinero celebrando el contrato. Entiendo. Pero en ese caso, ¿qué sentido tendría que exista el corredor si yo puedo ir y cumplir esa gestión, suponiendo? El corredor, al ser profesional y al generar un encargo, tiene que obviamente cumplir con una serie de requisitos formales, documentará la entrega de la reserva, por qué inmueble es, por qué operación es. Bueno, el corredor se compromete a hacer esa gestión de intermediario. Entiendo. La tiene que hacer bien. Si Sí, profesionalmente sí. actúa mal, se le podrá reclamar al corredor que ha actuado con negligencia y reclamarle eventualmente por el perjuicio. Él se compromete a tratar de buscar que la otra parte acepte ese dinero en concepto de seña, con lo cual queda perfeccionado el contrato. Oferta aceptada por el inquilino, por el propietario, oferta del inquilino aceptada por el propietario, quedó perfeccionado el contrato. Y ese dinero se usa como reserva. A ver, ¿por qué decimos Gracias, que profe. normalmente es seña penitencial? Y bueno, porque hay que firmar el contrato definitivo con todas las cláusulas del contrato de locación. El señor acepta las señas que le dieron. Bueno, vamos a firmar el día, ¿qué día es hoy? ¿Es 18? 19. 19. Vamos a firmar el día 25, vamos a firmar el contrato. Bueno, el 25 se juntan en la oficina de la inmobiliaria para firmar el contrato. No viene el inquilino, bueno, eso se había entregado en concepto de seña penitencial, se lo considera arrepentido y pierde la seña. ¿Se entendió? Bueno, Sí, profe, gracias. esperemos que sí. Bueno, ya se nos hizo tarde. Para cerrar un poco el tema, de algo que van a ver un poquito más adelante. Una explicación rápida, porque esto también es tema de otro capítulo. Reitero que viene enseguida. No van a tener la desgracia de que yo tenga que explicárselo, así que eso no deja de ser una suerte. Lo que vamos a ver ahora es lo que se llama pacto comisorio, muy rápidamente. Así dejamos los otros temas para la clase del lunes. El lunes yo vengo también a la clase, me despediré de ustedes hasta la época parcial de los exámenes.
¿Qué es el pacto comisorio? Ahora, el pacto, digamos que es una cláusula de los contratos. De aquellos contratos que, por su naturaleza, generan obligaciones recíprocas, como el contrato de compra-venta, como lo que vimos recién en cuanto a el cumplimiento de un contrato con obligaciones recíprocas. Pregunto, ¿lo único que puede hacer el que está en situación de cumplidor es pedirle al juez el cumplimiento de un contrato? ¿No puede hacer otra cosa? Y bueno, si lo asimilamos a la ley, es decir, bueno, los contratos están hechos para cumplirse. Por lo tanto, si usted hizo un contrato, la ley le da todos los medios para obtener que ese contrato se cumpla y usted debe pedir el cumplimiento. Solo en casos excepcionales, frente a la imposibilidad de cumplimiento, usted puede salirse de ese contrato. Pero en realidad eso sería totalmente injusto. El DNI no lo puede pedir, ¿no? No. No lo dejes más. Un documento de identidad, ¿cómo van a retener el documento de identidad? Es para poder constatar la identificación suya, pero no tiene por qué dejar el DNI. Eso sería una simple forma de identificarlo a usted que ha dejado, usando un cañón para matar un mosquito, pero no debería hacerlo. Bueno, dos instituciones, de acuerdo a la pregunta suya, después volvemos al pacto comisario. Dos instituciones que vale la pena comparar. No me acuerdo el artículo que regula el derecho de retención. El derecho de retención se regula junto con los derechos reales, o sea que está en el libro cuarto, pero no me acuerdo el número de artículo. Estos dos institutos no hay que confundirlos. ¿Qué es el derecho de retención que ustedes han estudiado el año pasado cuando vieron los derechos reales? Vamos a darlo, explica, tiene que haber estudiado el año pasado, así que vamos a dar un ejemplo para entenderlo. El típico caso del derecho de retención es el del tallerista al que yo le llevo a arreglar el auto. El auto es mío, se lo entrego al tallerista para que me lo arregle, el tallerista me lo arregló. El tallerista tiene la facultad de retener ese auto hasta tanto yo le pague el precio de los arreglos que me ha hecho. Solamente de los arreglos que me hizo en ese momento. No, sí, mire, usted me viene haciendo arreglos de hace mucho, me debe 3 arreglos anteriores y el de hoy. No, solamente el de hoy puede fundamentar la aplicación del derecho de retención. Es alguna situación de donde se congelan las cosas. Hasta que no pague, no puede retirar. Y la otra parte conserva la cosa en su poder hasta que le pague. Si quiere reclamar, bueno, deberá iniciar juicio, reclamar, aprovecharse del derecho de retención. Y ese derecho de retención inclusive le da un privilegio para cobrar primero. El auto está prendado, lo quieren rematar, el primero que va a cobrar va a ser el tallerista y después el acreedor pretario. Como se trata de mejoras que se le ha hecho la misma cosa, arreglar el motor de un auto o arreglar un auto, se supone entonces que se justifica darle esa prioridad, ese privilegio a quien retiene una cosa con motivo de los trabajos o las mejoras que ha hecho en esa misma cosa. Bueno, ese es un instituto que tenemos. Y el 1031, bueno, el 1031 me autoriza a no cumplir, también a no entregar una cosa, eventualmente, si lo que tengo que cumplir yo es entregar una cosa, si la otra parte no cumple, con una gran diferencia. El derecho de retención se hace sobre cosas ajenas. ¿El auto de quién es? Y el auto es mío. Y el tallerista me lo retiene. Retiene una cosa que es de otra persona. En el 1031, cuando yo suspendo el cumplimiento, vendí un auto, tengo que entregar el auto. No lo entrego, lo retengo, entre comillas, porque la otra parte no me cumple. Pero el auto es mío. Hasta el momento que yo le entregue, el auto es mío. No estoy reteniendo una cosa ajena, sino que en ese caso estoy suspendiendo una prestación y esa prestación, las cosas que son objeto de esa prestación,
siguen siendo mías hasta que se me ocurra a mí entregárselas porque vamos a cumplir contrato. ¿Se entendió? Bueno, espero no haberles complicado la vida. Derecho y retención, repasen en los apuntes del año anterior. Me acuerdo del artículo 39 que era del viejo Código Civil, por el número fácil que tenía, pero el nuevo código no me lo acuerdo. Ah, pacto, esto es lo que estábamos viendo. Bueno, rápidamente. ¿Cómo explicamos el pacto comisario que ya dijimos que es una cláusula que está en los contratos que permite, lo que estoy por decir es un horror, sin embargo, es descriptivo de lo que sucede, matar el contrato. Si el contrato existe, tiene que cumplirse. Bueno, acá me dan la posibilidad de salir. Así como cuando pactábamos una cláusula de seña penitencial, me daba la posibilidad de arrepentirme y salir del contrato, el contrato ya quedó sin efecto, ¿no es cierto? Se entregó la seña, se arrepintió alguien, ya nadie va a poder pedir el cumplimiento del contrato. Lo único que van a poder pedirse es la seña, las consecuencias de la seña, y nada más. El contrato no existe como tal. Acá pasa algo similar, pero la causa por la cual el contrato va a quedar sin efecto, esa sería la forma fácil de explicarla, la forma más técnica de explicarla. La única forma de matarlo al contrato es a través de la aplicación de este pacto comisario. ¿Qué es un pacto? Ya dijimos que es una cláusula, por una cuestión tradicional se lo llama de esa manera, que permite dejar sin efecto un contrato, y dejar sin efecto un contrato, una de las maneras de hacerlo es resolverlo. La palabra resolver es una palabra técnica, parece que fuera equivalente a solucionar algo. No, acá no soluciona algo, o sí, a una de las partes puede ser que le solucione, pero resolver un problema, bueno, nada que ver con ese significado. Resolver un contrato es matarlo, es dejarlo sin efecto. Tachen matarlo, ¿no? Yo lo digo solamente para poner énfasis en cuál es la situación en la que se queda ese contrato. Resolver el contrato. Ese pacto comisorio se puede aplicar por diversos medios, dada la hora no lo vamos a explicar, pero es una cláusula natural en los contratos. Es una cláusula que el legislador ha previsto, que la ley, vamos a poner el legislador, que la ley ha previsto, que existe en todos los contratos que tengan obligaciones recíprocas. Ejemplo, la compra-venta. Yo estoy edificando el edificio y necesito que me entreguen las 30 ventanas para seguir la construcción. ¿Y qué? Si no me cumple, tengo que esperar que me entregue las 30 ventanas y dejar el edificio parado hasta que se le ocurra a alguien que puede llegar a ser un irresponsable o que tiene problemas o que ha sufrido. Y bueno, no, sería injusto. No, si bien el contrato es como la ley y debe cumplirse, tenemos que darle alguna salida. A veces las leyes se declaran inconstitucionales también porque están equivocadas o tienen algún mecanismo para que no sean aplicadas. Bueno, acá lo que queremos hacer es desvincularnos del contrato, desvincularnos de esta persona que me tiene que entregar 20 ventanas y no me las entrega. ¿Cómo hago? Bueno, aplico el pacto comisorio, que en este caso es un pacto comisorio tácito, y se llama tácito porque no hace falta que las partes lo escriban en un contrato. No hace falta que las partes digan nada, el legislador, la ley supone que todo contrato existe ese pacto comisorio tácito. Se le llama así para distinguirlo del pacto comisorio expreso, que es una cláusula accidental en los contratos. ¿Qué es una cláusula accidental? Bueno, aquellas que el legislador no ha previsto que existan, pero las partes en un uso de la libertad de contratación pueden incluirla en un contrato, como ser la seña, como ser la cláusula penal. La ley nos regula que en todo contrato o en algunos contratos existen cláusulas penales ni señas, pero las partes si quieren la usan, en cuyo caso estamos hablando entonces de una cláusula accidental del contrato. El pacto comisorio expreso es una cláusula accidental. El pacto comisorio tácito es una cláusula natural, porque ahí sí el legislador ha previsto que, aunque las partes no digan nada, es como si estuviera escrito ese pacto comisorio tácito en todo contrato recíproco. A través de la aplicación de ese pacto comisorio, entonces, podemos eliminar al contrato, dejarlo sin efecto, matarlo ese contrato. Ya no va a tener el que me vendió las ventanas la obligación de entregarme las ventanas,
y ya yo no voy a tener la obligación de pagarle las ventanas. El contrato va a quedar resuelto y las consecuencias es que el incumplidor será responsable de los daños y perjuicios. ¿Preguntas? El lunes me va a encontrar a mí, así que con todo gusto el lunes seguimos con este tema y completamos el capítulo 7, que es el que me toca dar a mí. Con todo gusto. Tienen que ser obligaciones recíprocas y esenciales. No puede ser cualquier obligación. Ya vamos a ver para qué sirve el pacto comisario expreso y todo eso. No es el tema del capítulo sino que yo no quería dejarlo sin completar el panorama para que ustedes analicen, bueno, frente al incumplimiento de un contrato, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Que tengan buenas noches, muchas gracias por haber venido. Profe. Gracias, profe.